Hombre, le vas agarrando la onda y ya. Y tienes sus... Sí, la verdad es que solo grababa algunas cosas y en Classroom ahí las consultaban los chicos y ya. Ajá. Pero así no. Sí, No. Todavía no, pero espero agarrar tablas porque necesito ponerme las pilas, porque así va a tener que ser ahorita. uh-huh. Tiene sus cosas, ya le irás agarrando bien el modo aquí Sí. al asunto. Pero qué gusto Ya te molestaré para los tips. Sí, sin duda, ya te ayudaré. Qué gusto que andes por acá. Y fíjate que tengo un chorro de trabajo, pero dije, ya me comprometí. Un buen de trabajo, pero bueno. ¿Tampoco los tienen todavía con mucho trabajo? Sí, y tenemos ahorita un curso con las muchachas, con Perla y Mireya, que diario hay que entregar 3 actividades así como que dices, no son para una hora. Y luego el consejo técnico que está ahorita, diario hay tarea. Entonces, y tengo otros 2 cursos. Y entonces estoy bien saturada, pero me voy a dar mi tiempo. Los están negreando totalmente, ¿no? Ahí en la... Es que son optativos, oye, pero a la larga, fíjate que no va a faltar quien diga que no hacemos nada y nos están pagando. Entonces yo prefiero estar preparada para eso. Uh-huh. Sí, sí, es mucho mejor, ¿no? sí. Porque sí, nunca falta el que malinterprete ahí las cosas. Sí, ¿Y entonces pues todo lo que ya mandan a tienen hacer, fecha? procuro tomarlo. ¿Ya tienen fecha de regreso a clases o todavía no? No, ¿qué crees? Que la volvieron a aplazar. La próxima semana tocaba la segunda semana de consejo técnico y ya no será. Ya no El va a 3 ser. de agosto nos avisará Andrés Manuel cuándo. No, o sea, sí está. Bueno, él no, el secretario. Pero sí, ¿tú crees? Nuestro líder todavía, todavía no. Sí, todavía. Ajá. Muy bien. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ya listo aquí para comenzar también. Ahora con otra Ay, súper padre. Tienes que acordarte, ahorita te unes a aquí. Está tan Angélica, está Nora, Magali y Sara. ¿Es el mismo? Sí. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Magali, buenas tardes. ¿Qué tal, Nora? Hola, buenas tardes. HS mayúscula. Muy bien. Y Sara y Angélica. Fíjate bien que sean mayúsculas o minúsculas. Muy bien. ¿Uno? Luego les voy a ir, al final les mando cómo entrar también al Google Classroom para que también puedan, desde el Google Classroom, también bajar las charlas y puedan ingresar, ¿no? También puedan ingresar ahí y puedan bajar el video, puedan bajar las sesiones, los materiales, que van a ser bastantes. Entonces, sobre todo en estas sesiones hay muchos materiales, entonces vamos a tener una buena pequeña enciclopedia de cosas, ¿no? Son materiales muy leves, así es que no va a estar tan complicado. Muy bien, bueno, pues son las 8, vamos a comenzar. Este es el curso de cultura, todo lo que hay que saber, y ahí como subtítulo es para que sean los reyes del maratón, ¿no? Entonces, ¿por qué nace la idea de hacer este taller de cultura, todo lo que hay que saber? Porque finalmente estamos rodeados de una serie de conocimientos y también al mismo tiempo una serie de prejuicios que lo vemos ahora. Ahora esta pandemia del coronavirus nos ha puesto en relieve una serie de contradicciones que ya venían aumentando y que en esta pandemia han salido mucho a flote. Entonces el curso de lo que trata es básicamente dar un aspecto general muy amplio acerca de lo que es la cultura, su historia, la historia a partir de la literatura, del arte, de la música, de las concepciones filosóficas, de las concepciones musicales, de todo ello que genera lo que es la cultura. Entonces, con estos dos ingredientes, como lo que es el saber y lo que es el conocer, y también lo que es el poder, y lo que conlleva a tener información que nosotros sabemos que está ahí, una información que no es una información
distorsionada, no es una información que esté prejuiciada, nada, es información. Y a partir de ello, nosotros tomar nuestras decisiones y poder tomar, en este caso, los mejores elementos para poder hacer crítica, tener elementos de conversación, tener elementos de discusión, en fin. Y entonces nace con esa idea este taller de cultura, todo lo que hay que saber. Viene esta cuestión de que seamos los reyes del maratón, pero finalmente el conocimiento sin conocimiento, sin puros datos, entonces no funciona, ¿no? Lo que necesitamos es finalmente tener la información, pero también tener la crítica. Y ese es el sentido de este curso taller que vamos a tener. Entonces, el temario que vamos a manejar nosotros va a ser este. Vamos a tener 5 puntos en los cuales vamos a ir desglosándolos al mismo tiempo. Vamos a tener la historia del mundo, vamos a ver una parte de la historia del mundo, vamos a tratar de acabar nuestro temario hasta los romanos. Vamos a ver la historia del mundo. Con la historia del mundo vamos a darnos un contexto general, es muy, muy amplio acerca de lo que es la historia. O sea, vamos a tocar temas muy puntillosos. Cuando ustedes tengan la necesidad de comentar algún dato o una pregunta, pueden interrumpir. Eso es muchísimo mejor. Lo hace que no sea solamente un monólogo, también sea un buen discurso. Vamos a ver historia de la literatura, vamos a ver historia del arte, historia de la música, vamos a ver a los filósofos, las grandes ideologías, teorías y concepciones científicas del mundo. Pero entonces las primeras 3 sesiones que vamos a tener van a ser acerca de historia, van a ser como una especie de clase de historia express para poder tener una base sólida y a partir de esa base poder ir viendo dónde entran los literatos, los filósofos, los místicos, los artistas, en fin, los científicos y todo ello, pero ya con una base mucho más sólida. ¿Y cuál es la metodología que vamos a ir trabajando? Tenemos una metodología que hemos trabajado en este tipo de talleres ya y nos funciona, que está basada en una exposición como la que voy a hacer aquí, con la participación de ustedes, es decir, con el debate, confrontar las ideas, con lecturas que pongo en el Google Classroom y si alguien de ustedes desea hacer algún tipo de ensayo, algún tipo de escrito o algún tipo de reflexión, también es bienvenida. Entonces, básicamente, los 3 puntos son esto: exposición, debate, lecturas. Y con eso, de ahí nos jalamos, ¿no? De ahí nos vamos y el ensayo es opcional. Muy bien. Y ahí vamos a ir viendo. Entonces tenemos, ¿cuál es el diseño del taller? El diseño del taller va a ser básicamente tener está basado en algunos elementos, como son historia, literatura, arte y filosofía. Entonces, cada uno de ellos lleva un momento malo. Por ejemplo, historia, literatura. A ver, ¿alguien está ahí trayéndole? Ajá, a ver, ahí. Muy bien, tenemos historia, que es la parte más fuerte, digamos, es el contexto más fuerte. Tenemos literatura, tenemos la parte de arte y tenemos la parte de filosofía. Son los elementos en los cuales se basa todo el taller. Entonces, esos son los puntos que vamos a tocar y es la base conceptual de la cual nosotros partimos para trabajar. ¿Saben? Entonces, eso sería. Entonces, antes de pasar al primer tema, que es la historia del mundo, quisiera un poco saber cuáles son sus conceptos o qué es lo que pretenden o qué es lo que esperan de este taller. En este caso, las personas que van llegando nuevas, algunos ya somos viejos conocidos aquí, ya nos hemos visto, pero hay algunas personas nuevas. Este taller es un poquito más chiquito, es un taller un poco, no es tan masivo, pero es muy padre, sobre todo porque nos podemos comunicar algunas cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué esperan? ¿Cuál es su idea principal? Por ejemplo, Elba, ¿cuál es tu idea de la cultura? ¿Y qué esperas de este taller? Bueno, yo reflexionando acerca de esto de la cultura, yo dije, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Como que nunca me había puesto así como ese propósito de decir, ay, pues voy a ser culta, ¿no? Quiero ser una persona culta, sino como que instintivamente, como que es así como muy natural, ¿no? El querer saber, pero sí de repente hay tanto conocimiento, tanto que saber, que bueno, creo que no alcanzaría la vida
para saber todo. Y entonces yo quisiera, como que mi expectativa a lo mejor de este taller sería como lograr un balance entre eso de saber, o sea, como que no es tener el conocimiento, como tú decías, nada más el saber por el saber, ¿no? Porque yo sí me he encontrado con gente que parece enciclopedia, te puede decir fechas y nombres y muchos detalles. Sin embargo, no pareciera ser como esa persona culta, sino como que la cultura te debe llevar como un estado de felicidad, de, ¿cómo explicarlo? Como de plenitud de quiénes somos en este planeta Tierra en el que estamos conviviendo con tantos, pues con otros como nosotros humanos, pero ese conocimiento de dónde estamos, ¿no? Entonces, como que ya para concluir sería como lograr ese justo balance de, no es qué es lo mínimo que debo saber, ¿no? Sino, no sé, enriquecerme en ese sentido, ¿no? De tener un sentido crítico, yo creo, como ampliar y fortalecer ese sentido crítico. Y bueno, seguramente si hay un mínimo que hay que saber, pero bueno, pues eso sería. Sí, muy bien. Muchas gracias. Laura, Sí. tú que eres nueva en este tipo de cursos, ¿cuál sería tu idea? ¿Cuál es tu expectativa con este taller? Pues mira, te diré que del catálogo que vi que me enviaste, me llamó la atención porque al igual que Elba, sí conoces gente que sabe. Yo pregunto cómo le hacen, ¿no? Para saber tanto. Yo Ajá. no me considero una persona que sepa mucho, es más, hasta le dije a mi hijo, me hace falta porque pues al enseñar literatura forzosamente tienes que ver historia, ¿no? Arte. Entonces, creo que mi conocimiento como doy clases en secundaria, es muy limitado. Yo sé lo que debo saber para dar mis clases. Creo que me hace falta un poquito ir más allá, porque siempre he comprobado que mientras tú te entusiasmas, como dice Elba, por ese conocimiento, por esa cultura, lo contagias. Y a mí me gustaría saber, ¿sabes qué? Por asociación. Yo soy muy mala. Si yo leo un texto histórico, se me olvida en una hora. Pero si yo voy sabiendo y a lo mejor en ese entramado de historia, arte, filosofía, literatura, que es mi expectativa conocer, no aprendérmelo de memoria, ¿no? Pero por asociación sí me es muy fácil conocer, ¿no? Conocer, empaparme de algunas cosas para poder contagiar pues ese gusto a mis alumnos, ¿no? Por la cultura. Esa es mi expectativa en general. Exacto, no, muy bien, Laura, muchísimas gracias. Sí, y más porque estás en el ambiente educativo, y en el ambiente educativo luego muchas veces vas con un conocimiento un poco limitado o digamos muy en tu rama y dejas de ver más allá, ¿no? Más allá de los elementos que también son importantes, pero y que los podemos saber, pero se nos van yendo, ¿no? Se nos van olvidando un poco. Muy bien, y entonces vamos a tratar de definir lo que significa para nosotros cultura y de ahí nos arrancamos. Entonces, veo que está Sara. Sara, si gustas participar y nos gustas comentar cuál sería para ti una definición de cultura. ¿Qué piensas que es la cultura? Que también hay muchas definiciones, pero si nos quieres compartir tu definición sería interesante. Sí, hola, buenas noches. Yo también soy nueva en este tipo de actividades y bueno, justo como lo mencionó Laura, me llamó mucho la atención la imagen, el temario y pues a mí me gusta mucho, soy una persona muy curiosa, entonces me gusta saber cuando alguien habla como de algo nuevo, pues aprender, ¿no? Aprender la etimología, aprender como de dónde viene esa palabra o qué nos lleva a ser lo que somos. Entonces, pues creo que hay muchas interpretaciones de esta palabra de cultura. Pues no sé, creo que como a grosso modo es pues ese conjunto que viene, por decirlo generacionalmente, ¿no? En cuanto a modos de vida, en cuanto a creencias, en cuanto a como todo un conjunto de cuestiones sociales. Entonces,
creo que sería como a grosso modo lo que podría aportar. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Sara, y bienvenida aquí al Gracias. curso. Te irás adaptando aquí poquito a poquito, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de aspectos como la cultura, usualmente cuando hablamos decimos es que esa persona tiene mucha cultura, esa persona es alguien muy culto y todo ello, tenemos un concepto como de como de tener muchos conocimientos o mucha información, ¿no? Es decir, como si eso fuera la parte de la cultura. No, la cultura es muchísimo más allá. La cultura es un elemento casi vivo, es orgánico, es parte de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros podemos hacer una definición primaria de cultura, decimos que es ese conjunto, ¿no? De costumbres, de vida, de grados de desarrollo, de arte, de las diferentes etapas de las épocas que hemos tenido, los grupos sociales, la ciencia, todo lo que hemos construido como sociedad, todo eso es la cultura. Entonces, por ejemplo, todas las culturas que conocemos tienen estos elementos. Algunos las tienen más antiguos, por ejemplo, como los chinos, la cultura de la India, los griegos, los mesoamericanos. Hay otras culturas que se han formado muy reciente, como la cultura como la norteamericana, por ejemplo, pero todos ellos, todo ese amasaje de conocimientos y de expresiones, eso es lo que hace la cultura. Y entonces cuando tenemos todo el conjunto, tanto de las sociedades como familia, como nación, como planeta, pues es la cultura que tenemos, es riquísima, es vasta, es enorme. Y entonces, cuando nosotros queremos entender de dónde provienen todas estas expresiones culturales, de dónde proviene todo lo que nosotros conocemos como la cultura, tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer de dónde surge esto, cómo se motivan los hechos. Y la historia no vista como una serie de datos, de fechas o de nombres, no. La historia va más allá, la historia es interpretación, también es crítica, es reinterpretar también los hechos, ¿no? También ver una versión, la historia los historiadores nunca nos vamos a poner de acuerdo si un hecho corresponde a unos elementos o a otro. Ese debate que siempre hay es lo que hace que finalmente la historia siga viva, ¿no? Que siempre existe el debate. La historia no son cosas cerradas, siempre está discusión, siempre, y siempre hay que buscar la forma de encontrar más datos, más información. Entonces, cuando nosotros revisamos la parte de historia del mundo, estos son dos esquemas que vamos a trabajar. Este es el primer esquema cuando vamos a ver el marco conceptual, que es vamos a ver la prehistoria, vamos a ver la historia antigua, y vamos a ver la Edad Media como un marco muy interesante de conocimientos que ahí se dieron en esta etapa. Luego veríamos la Edad Moderna, que ya en algunos cursos hemos hablado mucho de la Edad Moderna, por ejemplo, en la historia de las mujeres, o en la historia del sexo, o en la historia del amor, hablamos mucho de la Edad Moderna. Y ahí veríamos renacimiento, inventos geográficos, la innovación, la creación de los Estados-nación, en fin. Luego veríamos estos siglos como en el siglo XVII y XVIII vamos a tener la Reforma Luterana, el absolutismo, Luis XIV, vamos a llegar al siglo XVIII, este siglo de las luces, este famoso siglo donde viene la ilustración con la razón, con la libertad, donde viene la independencia de Estados Unidos, viene la Revolución Francesa, viene las independencias como consecuencia de Hispanoamérica, vamos a tener todos estos movimientos que se dan, ¿no? Luego veríamos en este caso el segundo esquema que veríamos sería que es un poco más amplio, porque entre más van pasando los años, pues obviamente nos vamos encontrando con muchísimo más información. Entonces, aquí veríamos la parte del siglo XIX, veríamos estos términos que escuchamos mucho, por ejemplo, ahora en política, de conservadores, liberales, sí, de dónde viene, de dónde salen, cómo Alemania se hizo a lo que es, cómo Italia se unificó y cómo se unificó Alemania, la revolución industrial con todos sus elementos, en este caso, súper interesante. Aquí les voy a poner un poco a ampliar para que sea un poco más grande.
Aquí, como la revolución industrial, vamos a ver, digamos, todos estos movimientos que surgieron con crítica a la revolución industrial, como el socialismo científico, el socialismo utópico, el cartismo, el ludismo, todo ello, ¿no? Déjenme borrarle esto. Aquí. Y veríamos también esta parte de el siglo XX. En el siglo XX está súper interesante, porque en el siglo XX lo que vamos a hacer es ver básicamente lo que son la parte de las guerras, la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Aquí la primera guerra mundial, quién estuvo, no lo vamos a hacer monotemático, sino va a estar bastante movido. El siglo XX, este periodo de entre guerras, vamos a ver el nazismo, fascismo, lo que pasaba en Japón, en España, el comunismo, el New Deal, ¿no? El nuevo trato, que ahora está muy de moda, ahorita que tenemos una crisis económica muy fuerte. Veríamos la Segunda Guerra Mundial con sus momentos clave, es decir, los países que pelearon, cuáles fueron los momentos, cómo se llevó a cabo, quiénes ganaron, ¿no? Veríamos la Guerra Fría, ¿no? En este momento donde hay los grupos, el OTAN y el Pacto de Varsovia, donde vamos a ver cómo los países comienzan a independizarse cada uno y van haciendo sus propios movimientos y hasta llegar al mundo moderno, a lo que nos pasa ahora, ¿no? Desde las Torres Gemelas hasta esta pandemia, pasando por el nuevo orden internacional, en fin, este tipo de conceptos que vamos manejando y que vamos haciendo. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda de cómo sería el temario o desea agregar algún punto, alguna sugerencia. Este es el momento. No sé, ¿cómo lo ven? Si lo ven ambicioso el asunto, esto tendríamos que verlo en por lo menos unas 3 clases. ¿Lo creen posible? Yo quiero participar. Sí, yo sí lo veo posible y bueno, creo que ya de entrada viendo el temario ya me entusiasmé porque justamente esto, o sea, lo que yo estaba hablando, ¿no? De cómo tener ese sentido crítico con base en el conocimiento. Bueno, finalmente es eso, ¿no? O sea, ¿cómo va a obtener uno un sentido crítico si no tiene uno un conocimiento de todo lo que ha pasado pues a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces me parece súper bien el temario y creo que sí lo podemos lograr. Perfecto, sí, va a estar interesante, sí lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Muy bien, ¿alguien más que desee comentar acerca del temario? Y ya viendo los marcos conceptuales que vamos a ir viendo, no sé si alguien tenga algún otro comentario, ¿no? Bueno, nos seguimos. Entonces vamos a seguirnos. Entonces vamos a ver la prehistoria, vamos a ver qué pasa con la prehistoria y hacer algún tipo de debate aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la prehistoria, hablamos de la prehistoria porque es el momento donde no tenemos elementos, o son muy escasos los elementos de anotación, es decir, la prehistoria se llama así porque no hay escritura. No hay una escritura y entonces los medios que tenemos que recurrir son medios, en este caso, como fósiles, ruinas, piedras, algunas interpretaciones que van quedando ahí. Y entonces vamos reconstruyendo la parte de la historia del hombre a partir de esos elementos, a partir de estas pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, hace quizá unos 15 años apenas, pudimos determinar a partir de unos antropólogos que estaban y paleontólogos que estaban en África, descubren los restos de lo que nosotros consideramos el humano más antiguo, que fue Lucy, ¿no? Que aquí está. Ay, perdón, aquí me fue. Le pongo aquí. Que fue Lucy, ¿no? Que está aquí. Entonces, Lucy se consideró que era una mujer por lo tipo de restos que encontraron ahí bastante en medio de un lago, entre unos fósiles más de animales, y se determinó que correspondía a una figura antropomorfa, es decir, de humano. Entonces, estos tienen antigüedad de 6 o 7 millones de años. Pero, obviamente, posteriormente, esta evolución se va dando. ¿Sí se acuerdan ustedes qué era lo que decía, por ejemplo, Darwin o Lamarck, ¿no? Acerca de las teorías de la evolución, que se iba evolucionando conforme se iban presentando necesidades. Es decir, ¿por qué se baja del árbol? ¿Por qué baja este primer ancestro del árbol y empieza a caminar?
Obviamente porque necesita buscar una nueva forma de alimentarse, buscar una nueva forma de refugiarse de otros animales, depredadores, en fin. Entonces siempre hay esa necesidad de estar cambiando, de estar moviéndose, de estar dándole un giro nuevo hacia el movimiento y hacia la vida que tienen. Entonces, también no hay que confundirnos con la cuestión de que el hombre proviene del mono, como se pensaba en el siglo XIX y se burlaban de Darwin a partir de eso. No, tenemos en el árbol genealógico, tenemos con los homínidos y los primates, tenemos algo en común, pero somos una partecita, no somos, en este caso, no venimos de la misma línea, sino en un momento dado nos dividimos y aquí hubo otra división. Había los primates con cola, otros no tenían cola, en fin. Entonces partimos de ese momento. Entonces cada uno de ellos, y ustedes vieron una película súper interesante que se llama Odisea del Espacio 2001, el principio de esta película nos muestra cómo se enfrentan estos Australopithecus, en este segundo momento, se enfrentan entre ellos y uno de ellos con un hueso, toma un hueso y golpea a otro y mata a otro. Y en ese momento se genera una sinapsis que va a ser una sinapsis que después va a evolucionar colectivamente, que puede utilizar ese hueso como arma, como herramienta. Y a partir de ahí empieza a desarrollar, ¿no? El uso de usar los huesos, luego usar madera, luego usar piedra, finalmente a utilizar los metales. Pero va a ser un proceso que se va a llevar sus millones de años al principio y que va a ir poco a poco. Después vamos a tener el Homo habilis, que ya va a ser un cazador. Luego vamos a tener el Homo erectus y aquí vamos a tener dos que van a coincidir, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Cuando estos dos se juntan, tienen características muy curiosas, porque por un lado el desarrollo cerebral de ambos es muy parecido, pero el Neandertal, por ejemplo, tenía la mandíbula más grande y las cuerdas vocales las tenía desarrolladas de tal manera, de tal suerte que eran dos especies de humanos en ese momento que coincidieron. Entonces, al Neandertal lo que le podemos ahorita en este momento, digamos, pensar que nos dejó como herencia fue básicamente la parte mística. Son los primeros que comienzan a hacer una notación acerca de los entierros, de enterrar a sus muertos, de cubrirlos, de una connotación con la naturaleza, de empezar a hacer pequeños reflejos acerca de lo que es un rayo y el espacio, y por qué sale el pasto, y por qué hacen erupción los volcanes. Empieza a haber una asociación mística que se llama ánima, ¿no? Le dan una ánima a los elementos. Obviamente ellos van a entrar en guerra con la otra especie, que son los Homo sapiens, y los Homo sapiens son más prácticos, mientras estos son, por un lado, como más en la parte de, por así decirlo, más conectados con la naturaleza, los otros están más en el momento de crecer y depredar. Entonces terminan venciendo el Homo sapiens al Neandertal de tal manera que lo elimina como especie. Y va a dar pie al surgimiento del Homo sapiens sapiens, es decir, a nosotros. El Homo sapiens sapiens, finalmente estamos aquí y a partir de ahí empieza lo que se llama el antropoceno, es decir, una etapa donde el hombre empieza a modificar la naturaleza. Y eso es el antropoceno, es lo que vivimos ahora. El hombre ya modificando a partir de su acción propia la naturaleza. Entonces, por ejemplo, va a empezar a sembrar, va a empezar a cazar otro tipo de animales, moverse, va a pasar, digamos, a poblar, contaminar ríos, y a lo que tenemos ahora, que es, por ejemplo, cambio climático y esta cuestión de las enfermedades y todo producto de la acción humana. Entonces, obviamente, estamos en el Homo sapiens sapiens. Y en el Homo sapiens sapiens tenemos dos etapas básicas, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico es la piedra vieja, el neolítico la piedra nueva.
En el Paleolítico es cuando todavía era nómada, cuando salía, se movía, se iba a cazar al bisonte, al mamut, ¿no? Y las mujeres se quedaban en la cueva creando, haciendo el desarrollo del arte, lo vamos a ver más adelante, el desarrollo del arte, de la música, de la expresión del lenguaje, ¿no? Y de la agricultura, porque son observadoras, entonces empiezan a ver ahí. ¿Y cuál va a ser la parte que vamos a pasar al Neolítico, a la Piedra Vieja? Es decir, cuando comenzamos a desarrollar los metales, es decir, cuando comenzamos a utilizar el cobre, el bronce y después el hierro. Y entonces en ese momento ya nos diferenciamos porque ya no utilizamos la piedra para tallar, para matar al animal. Ahora utilizamos el hierro del metal, lo fundimos, lo hacemos, lo podemos modificar y entonces podemos hacer cosas nuevas. Y entonces a partir de ahí también nos volvemos pues más peligrosos y nos ponemos a la cabeza de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque vamos a cazar, pero ya con armas que ya son de otro tipo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar pie para que se vayan formando cuando tenemos la agricultura. La agricultura se piensa que tiene unos 10,000 años, por ahí, más o menos. A partir de este descubrimiento, que se da casi siempre cerca de ríos, cerca de valles acuosos, es cuando comienza la etapa que nosotros llamamos la antigüedad. Pero también comienza la antigüedad porque ya tenemos datos escritos, es decir, ya tenemos, en este caso, momentos, ya hay una memoria histórica que se ha generado y que se ha quedado. En ese momento comienza la historia, lo que nos llamamos la historia, y comienza con la historia antigua, que va a ir desde aproximadamente unos 4,000 años antes de Cristo y va a terminar ahí cuando cae el imperio romano, ¿no? Hace 453. Entonces, vean este pequeño mapa. Este nos habla de lo que era el mundo, ¿no? De lo que era el pequeñito mundo que teníamos. Entonces, las primeras culturas que vamos a ver van a salir de aquí de África, pero son nómadas y se van a extender en toda esta parte de Asia y de África. Y después otras culturas van a salir acá y van a cruzar y van a llegar a América. Hay otras teorías de la población de América de que llegan acá, pasan a la Polinesia y de la Polinesia llegan también acá a América. Es decir, hay varias teorías que se han ido, digamos, probando, tratando de encontrar las rutas acerca de estos movimientos migratorios. Pero las grandes culturas que vamos a tener de la antigüedad van a ser culturas que van a ser dominantes, guerreras, van a imponer sus estilos, van a ser en este caso precursoras incluso de pensamientos como en la actualidad, como la cultura griega. Entonces las culturas en este caso de Oriente, como es la cultura china y la cultura india, pues van a ser culturas que nos van a aportar elementos que hasta la fecha manejamos, como el papel, la pólvora, en este caso, muchas de las operaciones matemáticas. Vamos a tener las culturas aquí, las culturas de Medio Oriente, las culturas mesopotámicas, que también nos van a dejar cosas tan elementales como el alfabeto que utilizamos nosotros, y vamos a tener las culturas europeas como la griega, la romana, que nos van a dejar como herencia, por ejemplo, las leyes, ¿no? El derecho romano, o nos van a dejar la concepción del mundo judío, más allá de lo judío-cristiano, sino la concepción del mundo de forma filosófica, ¿no? Con los griegos, y también el inicio de un pensamiento científico. Y vamos a tener acá en América los mesoamericanos, es decir, donde estamos nosotros, y la parte de acá abajo a los imperios incas. Entonces el mundo era chiquitito, si se fijan. El mundo era chiquitito, pero al mismo tiempo era enorme para los que estaban, ¿no? Eran enormes. Entonces ahí vamos viendo que vamos a tener culturas súper interesantes. Y la primera que nos toca sería ver la cultura mesopotámica, ¿no? La cultura mesopotámica fue una cultura, en este caso, que se dividió, tuvo varias, digamos que Mesopotamia no fue
no fue una sola cultura, fueron varias culturas que a raíz de casi 5.000 años fueron modificándose. Una se comía a otra, luego otra era más poderosa y se comía a la otra, luego llegaba otra y se comía a otra, en fin. Entonces iban las culturas mesopotámicas, iban evolucionando. Pero, y lo mismo pasa también en Europa y lo mismo pasó en América, ¿no? Los mexicas, aztecas fueron lo que fueron porque se fueron comiendo a las otras culturas. Entonces, obviamente, al momento de que estas culturas surgen, la primera cultura que nosotros tenemos ya bien identificada como una cultura o como la cultura que inicia el desarrollo sedentario en el mundo, van a ser, en este caso, los sumerios que se encuentran en esa parte. Y si se fijan, se encuentran entre los ríos Éufrates y el río, en este caso, Tigris, entre estos dos ríos que finalmente son los ríos que les dan vida, porque sin ríos, sin agua, no hay vida. Entonces, a pesar de que es una parte desértica ahí, los deltas que se forman son lo que los hace, en este caso, crecer como sociedad. Entonces, por ejemplo, los asirios fueron los primeros que nos dieron los sumerios fueron los primeros que nos dieron este concepto ya de civilización. Construyeron ciudades, las establecieron, les hicieron avenidas, hicieron una conceptualización de una zona religiosa, una zona ceremonial, una zona de comercio, una zona habitacional. Es decir, sus ciudades tenían esta idea de la convivencia. Ya no eran ciudades donde todos convivían de allá lo loco, no. Las ciudades ya estaban completamente estructuradas, ¿no? Entonces los sumerios, como nosotros lo vamos a ir entendiendo, es la cultura iniciática, la cultura. Ahora, ¿por qué es importante ver a los sumerios? Por lo siguiente, porque yo escucho muchos de mis alumnos que llegan y me dicen, no, es que los sumerios eran extraterrestres y venían del planeta Anunnaki que está llegando. Y entonces, ¿cómo uno confronta esas ideas de los chavos, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente con información y entonces decirle, esto era lo que hicieron ellos, eran tan humanos como tú y como yo. Nada de extraterrestres, nada hicieron. Toda su tecnología, todo lo que hicieron estaba en su tiempo, en su momento, en su espacio, ¿no? No hay nada espectacular en ello. Y entonces, obviamente, los chavos, pues, sí tienen muchos prejuicios, pero no nada más los chavos. Hay ahora sociedades de gente que todavía sigue pensando que la Tierra es plana. Los terraplanistas, imagínense, en esta época hay gente que piensa que la Tierra es plana y hay gente que piensa que esta cultura de los sumerios, con estas figurillas, eran parte de una cultura extraterrestre que se llama Anunnaki y que va a llegar su planeta por ellos y nos va a conquistar de nuevo. O sea, a ese nivel llegamos de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante verlos. Ahora, ¿qué pasaba en Sumeria, en Babilonia? Entonces tenemos todos estos son en este caso las culturas que se desarrollaron ahí en la parte de Babilonia, y si se fijan, todas estas culturas, tenemos primero los sumerios, los que acabamos de ver, después los sumerios se los comieron los arcadios, luego convivieron los babilónicos con los asirios fueron los más guerreros, digamos, fueron los verdaderamente guerreros, luego llegaron los neobabilónicos y finalmente va a dominar el imperio persa. Pero si se fijan, ¿desde cuándo? Desde el año 4000 hasta el año 331 a.C. Entonces, toda esa etapa abarcó el imperio o lo que nosotros llamamos las culturas babilónicas o mesopotámicas. Entonces, es bastante amplio porque cuando hablamos, por ejemplo, de musulmanes o todo, pensamos que parten de la nada, que fueron generación espontánea. No, hombre, tienen una cultura atrás de 4000 años. Cuando vemos veíamos la guerra de Irak, la guerra del Golfo, y veíamos cómo destruían los monumentos, o veíamos cómo destruían, en este caso, conceptos históricos que se fueron construyendo con una gran precisión y a través del tiempo. Entonces, estas culturas, obviamente, fueron unas, a nivel conceptual, religioso, artístico, místico, religioso, en todas, fueron heredando
también su conocimiento a otras culturas. Y una gran cultura también que nosotros le debemos mucho, pues es a los fenicios. Los fenicios fue una pequeña cultura que se desarrolla en esta parte, por acá, ajá, y esa pequeña cultura chiquititos, ajá, chiquititos, los fenicios lograron ser los que conectaron a todo. Vean todas las rutas comerciales que tenían. Viajaban, andaban por todo ello, por todo el mar. O sea, eran los grandes navegantes. Y entonces estos fueron los que llevaron a la cultura de los mesopotámicos, fueron los que la llevaron, ¿no?, a Grecia, a lo que va a ser después en Roma, a Iberia, las Galias, ¿no?, a Egipto, en fin, fueron los que conectaron el mundo. Son los digamos, eran la unión. Es una cultura que es como esa cultura cemento, es la que unifica a otras grandes culturas. Son ellos pequeños, pero su importancia es increíblemente importante por la forma en que conectaron al mundo, ¿no? Y entonces el alfabeto que nosotros tenemos ahora, el alfabeto y la parte de la escritura cónica, pues ellos parten de ellos, ¿no? Ellos la inventan, ¿por qué? Porque tenían que tener un sistema de comercio que los pudiera o que pudiera ser común para todos. Entonces, en este caso, por eso son tan importantes los fenicios. Y luego están, en este caso, la cultura, los egipcios. En este caso, los egipcios también es una cultura súper vendedora, de récord. Todo el mundo sueña con ir a las pirámides y subirse y andar en los camellos y todo ese asunto. Digamos que es una cultura que la tenemos muy idealizada por las películas, por un montón de cosas, porque Napoleón estuvo ahí, en fin. Pero Egipto como tal es una cultura también muy milenaria, ¿no? Que de hecho eran dos imperios, el imperio del norte y el imperio del sur, y por lo tanto lo que lo significaba era el control del río. El delta del río, ¿no?, en este caso, era lo que los hizo grandes, porque se desarrollaron siempre siguiendo el delta del Nilo, y entonces ahí tenían todos los elementos que necesitaban, todas las piedras, ¿no?, en este caso, los alimentos, sus rutas, los animales. Vivían finalmente el imperio egipcio, lo podemos nosotros pensar, limitarlos a el río y sus deltas y lo que lo conlleva. Entonces, sí, los egipcios fueron un imperio fuerte, ¿no? De hecho, es un imperio que cuando nosotros nos vemos que nada más tienen las pirámides, no, también eran grandes constructores, y ellos van a ser, ojo, esto es bien importante, porque van a ser los primeros que van a empezar a construir de una manera muy contemporánea, muy como nosotros lo tenemos. Es decir, con una distribución de cuartos, de casas, de elementos, cuartos de servicio, recámaras, cocina, en fin. Ellos son los precursores de las construcciones o de la forma en que tienen sus casas ahorita, ¿no? Entonces, ellos son, olvídense de las pirámides, ahorita las vamos a ver. Este es uno de sus grandes aportes, la forma en que se van a construir las casas posteriormente, se van a retomar eso, ¿no? Los europeos lo van a tomar, y acuérdense que la cultura egipcia también es tan milenaria, también tiene parte de 3000 y va a llegar hasta casi los 300, 400 después de Cristo, en este caso teniendo sus costumbres, y entonces es una cultura que va a ir aportando muchos elementos, los números, las matemáticas, la observación. Pitágoras los fue a visitar para poderlos entender, ¿no? Y tampoco tenía nada de extraterrestres ni nada de ese asunto. Es decir, cuando nosotros vemos este tipo de construcciones, esas construcciones finalmente son construcciones. Entre más grande, más es el ego del emperador, ¿no? En este caso, la palabra faraón es una palabra muy vieja, es decir, muy vieja en el sentido de cómo se empieza a utilizar, porque eran reyes, en este caso, los reyes egipcios, pero la palabra faraón se va a empezar a utilizar casi por ahí del año 100 antes de Cristo, que es cuando empieza la palabra faraón. Antes de eso, la palabra faraón ni siquiera existía, ¿no? Y entonces,
las pirámides es una representación de cada rey, cada gobernante por querer reescribir la historia. Esta cuestión de la megalomanía del poder. Es decir, llegaban al poder y entraban como una cuestión de locura y entonces querían comenzar la historia. Podían comenzar la religión y destruían una religión para imponer su religión y ponían unos dioses y quitaban otros dioses y las pirámides entre más altas eran, representaban más poder, más diseño, más control. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos estas pirámides y siempre pensamos, no, son campos como magnéticos, cósmicos, y son naves espaciales. No, finalmente son estos templos a la megalomanía, son tumbas, ¿no?, que se construían. Aquí vemos el diseño, estas se llaman mastabas, esta parte. Entonces, comenzó siendo una pirámide, comenzó siendo una pequeña mastaba a la cual le pusieron otra encima y otra encima, ¿no?, para darle la forma, en este caso ya artística, cerrando aquí. Pero también acuérdense que lo veíamos en una sesión de Historia de las Ideas, las pirámides también querían representar las montañas. ¿Por qué? Porque era la conexión que había también con el entorno. Y entonces las pirámides, entonces por eso las estructuras son piramidales, por esta cuestión de imitar la montaña, pero por otra cosa muy importante, porque no había una infraestructura de construcción como tenemos ahora, que ahora podríamos tener una torre así, una grúa y poder construir. Entonces aquí tenían que ir construyendo mastaba por mastaba, y luego era un bloque, y luego subían al otro bloque, e iban poniendo, es decir, tenían una forma de construir. Y las pirámides, estas pirámides de Egipto, por ejemplo, tienen una construcción, se traían las piedras, pero también son un monumento a la esclavitud y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque murieron miles y miles y miles de esclavos que fueron traídos por capricho de los gobernantes para hacer estos monumentos. Entonces, ahí debemos entender también y ver el contexto de estas pirámides, ¿no? O sea, nada de cuestión mística, no, es una cuestión súper interesante con respecto a el poder que vuelve y la megalomanía, cómo puede trastornar a los gobernantes. Bueno, China, en China la cultura, vemos ahora que son una gran potencia, digamos que son la primer potencia mundial ahora los chinos, ¿no? Armas nucleares, economía y todo. No, la cultura china es increíblemente milenaria, no es lo que vemos ahora, es una fase de lo que ha sido China, porque China finalmente se construyó también con base a conquistas, con base a deseos de los emperadores, los shogun, ¿no? Y entonces fueron tomando el control también de un terreno que estaba totalmente inhóspito y fueron creciendo y lo fueron dominando. Y de los chinos, por ejemplo, tenemos ahora, por ejemplo, la brújula, ¿no? Las montaduras de caballos, ¿no? El reloj, el hierro fundido, la imprenta, la primera imprenta la hicieron los chinos, ¿no? La hizo Gutenberg, la hicieron los chinos, el papel moneda, ¿no? La pólvora, en fin, todo lo que nos dejaron los chinos. Entonces, la cultura china, vamos a regresar, cuando veamos a los filósofos, vamos a regresar con ellos. La cultura india es súper interesante porque es una cultura que nosotros la podemos pensar que nada más la reducimos al Taj Mahal, ¿no? Pero no, la cultura india está dividida entre los hindúes, por ejemplo, brahmanistas, y los hindúes budistas, ¿no? Y esta cuestión de que en la India hay como 500 dioses. Imagínense convivir como con 500 dioses, hay más, ¿no? Son muchísimos más. Pero hay dioses para todo y es dominado en castas. Entonces cada casta está peleada una con una por la creencia religiosa y la visión del mundo. Entonces imagínense coincidir todas estas culturas, ¿no? Era una locura. Y entonces finalmente la India hasta la fecha tiene una serie de broncas, pero están unificadas, porque ¿qué es lo que los unifica? Los unifica la creencia de que unidos, en este caso, son muchísimo más fuertes.
y rebasando sus diferencias, rebasando sus diferencias entre el brahmanismo y el budismo y unos elementos del shintoísmo, en fin, la cultura india como aportación nos ha dejado finalmente la pluridiversidad que tiene de elementos culturales como las especies, ¿no? Parte de la religión, la gente que hace yoga, pues inmediatamente se tiene que remitir al conocimiento. Esto nos dejó el Kama Sutra, ¿no? O sea, qué mejor elemento que nos haya dejado la cultura india, ¿no? El Kama Sutra. Muy bien, entonces todo el mundo que va a la India se toma su foto en el Taj Mahal, pero no, el Taj Mahal no es solamente la India, ¿no? Y las otras culturas que convivieron, ¿por qué entran aquí? Porque también parten de hace 5.000 años, las culturas mesoamericanas, o sea, tienen una trascendencia, van más atrás. Nosotros, bueno, en la historia entran a partir del descubrimiento de América y todo ese asunto, que ahora está muy cuestionado, ¿no? Incluso el hecho de decir descubrimiento de América ya es hasta un anacrónico, ¿no? Ahora pensamos en el encuentro de los mundos, en fin, ¿no? Pero en Mesoamérica, por ejemplo, teníamos todas estas culturas. Tuvimos cuando nosotros pensamos lo que hemos tenido, zapotecas, mayas, olmecas, totonacas, mexicas, teotihuacanos, toltecas, en fin, o sea, una cantidad de culturas. Entonces, por ejemplo, alguna vez con mis alumnos me decían, no, es que yo en el metro me compré un libro de la filosofía tolteca, los 4 elementos de la filosofía tolteca, ¿no? Y le decía, ¿cuáles son los 4 elementos de la filosofía tolteca? Y decía, que no tomarte nada personal, en fin, cosas así como onda New Wave o todas estas de pensamiento mágico. Y yo decía, caray, no sabía que estos estaban tan metidos ya en el coaching, ¿no? O sea, que los toltecas fueron los iniciadores del coaching ontológico que le llaman ahora, ¿no? Entonces, es que parte también del desconocimiento, ¿no? Que tenemos de estas culturas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la riqueza que nos dejaron estas culturas, pues sí nos llega a asombrar. O, por ejemplo, la comida, como veíamos en Historia de la Comida, veíamos todo lo que nos dejaron estas culturas. Entonces, pero para entender estas culturas de Mesoamérica tenemos que entender 3 periodos básicos, el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y cada uno de estos periodos a su vez tiene otros 3 periodos, ¿no? El temprano, medio y tardío, cada uno de estos 3. Entonces el preclásico, no les voy a poner fecha, pero nada más para un poco de referencia, es como del 4000 al año 0. El clásico del 0 al 900, esto es para referencia, y el posclásico del 900 a 1521, ¿no? Cuando llegan los españoles. Entonces, cada uno de estos periodos tuvo básicamente a culturas o el desarrollo de culturas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener en el preclásico a los olmecas teotihuacanos, ¿no? Y en el clásico vamos a tener a los mayas zapotecas y en el posclásico toltecas y mexicas. En este caso, aquí la cultura olmeca es la que nosotros conocemos como la cultura madre. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a tener muchos de los elementos que después con los mexicas y los mayas nos vamos a ir retomando. Y vamos a tener culturas, por ejemplo, como los teotihuacanos. De los teotihuacanos es todo un misterio para nosotros. Es decir, Teotihuacán como tal, en este caso, Teotihuacán no tiene nombre. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos en una de las clases? Teotihuacán no tiene nombre. El nombre de Teotihuacán es tierra de dioses. Se lo pusieron los mexicas, pero casi 500 años después de que Teotihuacán ya estaba abandonada, ¿no? Entonces, ellos se le ponen el nombre. No tenemos muchas referencias de los teotihuacanos, no sabemos exactamente qué eran, qué hacían, cuál era su estructura social, política, económica, pero podemos entenderlos por las referencias. ¿Y por qué esta cultura se terminó? Pues porque se terminan todas las culturas, porque se consumen todos los recursos que tienen.
Entonces provocan sequías, provocan desabastos, se consumen los ríos y entonces tienen que migrar. Y una de estas culturas que estuvo muy ligada es la cultura tolteca. Entonces la cultura tolteca, ahora tenemos un debate, por eso les digo que la cultura no es, la historia no es algo cerrado, tenemos un debate entre los historiadores de pensar si los toltecas y los teotihuacanos no es la misma cultura, ¿no? Porque a diferencia de los teotihuacanos, los toltecas sí dejaron otros elementos, sí podemos tener otra interpretación como los atlantes y algunas estructuras, pero hemos pensado, hemos creado un desarrollo de pensar que en sí fueron la misma línea, que fueron la misma cultura. Y en los toltecas son los iniciadores del mito, finalmente, que conocemos del mito de Quetzalcóatl. Entonces, a partir de ellos es que va a empezar a generarse el mito de Quetzalcóatl y va a ir evolucionando. Entre los mayas, Quetzalcóatl se llamaba Kukulcán, ¿no? Y también lo tuvieron. Y vamos a tener acá a los mexicas como la cúspide en este caso, es decir, como el gran momento ya de las culturas, en este caso, donde van comiendo todas las demás y logran un gran desarrollo, un desarrollo que les duró casi unos 300 años a los mexicas. Y luego llegó Cortés y echó todo a perder, ¿no? Entonces vamos a revisar de manera muy rápida las dos culturas, en este caso más taquilleras de esto, pero son las que, digamos, tienen más aportación en este momento, que es, por ejemplo, la cultura maya. Ajá. La mayoría de ustedes, me imagino que ha viajado alguna vez a alguna de estas partes, ¿no? A estas estructuras. Entonces, por ejemplo, ¿quién no ha viajado, por ejemplo, a Chichén Itzá, ¿no? A esta parte de acá arriba, ¿no? A Tulum, donde está el observatorio, ¿no? En esta parte de Calakmul, que está por acá, ¿no? Aquí en esta zona de Campeche, que está Palenque, ¿no? Donde están las pirámides, y esta parte acá en Guatemala, que desde Calakmul se alcanzan a ver las pirámides, se alcanzan a ver las estructuras, en fin, todas estas estructuras mayas, ahora que las vamos viendo, también se las comió el New Age y se las comieron la pseudohistoria y comenzaron a pensar que los mayas eran también como esta especie de cultura mágica que llegó del cielo y se fue y voló y que predijo el fin del mundo y todo ese asunto, ¿no? Aunque sí me imagino que varios de ustedes en el 2012 sí estaban ahí un poco preocupados el 21 de diciembre de la fecha, ¿no? O sea, yo hasta tenía el teléfono ahí así viendo de ching, sí se va a acabar el mundo, ¿no? Qué pena. Pero entonces, obviamente, esto es por la pseudohistoria, por la gente que toma estos elementos y lo interpreta con un antojo y juega con la ignorancia de las personas y entonces va interpretando las culturas. Pero los mayas en realidad eran una cultura muy jerárquica, eran también guerreros, ¿no? Tenían a su gobernante, por ejemplo, Pacal, uno de los más importantes, tenían a la nobleza, es decir, tenían a esta nobleza guerrera, tenían a sus campesinos y finalmente tenían a los esclavos, ¿no? Los esclavos que van saliendo. Uno de estos esclavos aquí va a ser, en este caso, la Malinche, más adelante la vamos a ver. La Malinche va a estar en este estrato y ella va a ir, se va a comunicar finalmente con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era una estructura social muy jerárquica. Si vieron la película de Apocalipto de Mel Gibson, no le hagan caso, no tiene nada que ver, ¿no? Ahí como que hay una mezcla de cosas, de tiempos, mezcla Chichén Itzá, la mezcla con Tulum y mezcla los aztecas con los ritos en este caso. Otra cosa, por ejemplo, que no sabemos qué es, aunque hay mucha gente que siempre dice que sí sabe qué es, por ejemplo, es el famoso juego de pelota. No sabemos para qué servían, o sea, tenemos interpretaciones, pero no sabemos en sí para qué era, ¿no? El juego de pelota, cuál era. Y tenemos muchos campos de pelota, pero sí no sabemos para qué funcionaba, ¿no? Y, por ejemplo, los mayas, en esta zona en esta zona baja de Yucatán y Quintana Roo, que es zona caliza,
pues construían sus pirámides, siempre tenían situación de contar con los elementos. Entonces, por ejemplo, esta pirámide, la de Chichén Itzá, está arriba de un cenote y de una corriente de agua. Y entonces la mayoría de sus pirámides siempre tienen ese elemento, el elemento acuoso, ¿no? El elemento de la conexión con la tierra y no necesariamente una conexión ahí desubicada de lo que era la naturaleza o meramente ritual. No, siempre había esta conexión, ¿no? Y creo que no nos va a dar tiempo de llegar con los griegos y los romanos, lo vamos a ver en otra sesión, pero vemos aquí los aztecas y mexicas. Los aztecas y mexicas, en este caso, ¿quién podría decirme cuál es la diferencia, así de manera muy rápida, entre azteca y mexica? ¿Cuál sería la diferencia? Esta es una pregunta de siempre me hacen los chavos y a veces les cuesta trabajo ver la diferencia. Aztecas y mexicas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O quién piensa, cuál piensa que sería? Bueno, yo no estoy segura, Arturo, creo que tiene que ver con su origen, ¿no? De Aztlán venían los aztecas, se instalan en el centro del país y entonces ya son mexicas, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es. Entonces son dos momentos diferentes. Aztecas es cuando vienen con el mito de Aztlán, vienen bajando, fueron esclavizados, salieron, luego fueron dominados, luego fueron en el linaje, aquí lo vemos, y fueron tomados, ¿sí? Aquí fueron tomados y fueron sacados. Y finalmente tomaron el poder, ¿no? Finalmente tomaron ahí el control. Y se vuelven mexicas una vez que están en el lago de Texcoco y toman el control de las culturas que están ahí, o pactan con las culturas de los otros imperios que había ahí para poder gobernar. En ese caso, los mexicas tenían también se fueron dominantes, pudieron dominar a todas las demás culturas, se generaron muchos odios, porque cobraban impuestos también, se hacían sacrificios, por ejemplo, los sacrificios humanos que hacían en honor a los dioses, pues obviamente les redituaba también en enojo con las demás culturas, de tal manera que el mito que no es tanto un mito, es una estructura muy, muy, muy estudiada de los tlaxcaltecas, ¿no? Que odiaban terriblemente a los mexicas y que los tlaxcaltecas finalmente son los que aportan la mayoría de hombres para poder conquistar a los mexicas, ¿no? Con Hernán Cortés. Hernán Cortés traía 300 hombres, ¿cómo podía conquistar un imperio de casi 50,000 soldados? Entonces son los mexicas los que hacen esto. Entonces, obviamente, ellos al dominar, al volverse un ser dominante, tienen su centro de poder, que es, en este caso, Teotihuacán, Tenochtitlan. Entonces, Tenochtitlan, en este caso, un día, ahora que termine la pandemia, seguramente podremos ir y pasearnos ahí al Templo Mayor. Lo que nosotros vemos del Templo Mayor es esta pequeña parte, esto, y vemos algo de esto, ¿no? Y algunas pequeñas reminiscencias de esto. Y hace poco se descubrió esto, aquí abajo del Monte Piedad. Y entonces, estos elementos, por ejemplo, este es el Templo Mayor, es el que vemos ahí en el centro. Entonces, nos damos cuenta que este era el centro, la parte ceremonial. Aquí era la parte ceremonial, pero alrededor estaban los barrios, los calpulli, y también estaban las escuelas, y los calpulli van a ser la base de lo que hoy es el comercio. Si ustedes van al centro, por ejemplo, ven que hay calles, las calles, y antes se veía más, la calle de las papelerías, la calle de los mecánicos, la calle de los talabarteros, o sea, hay calles para todo, pero están muy, muy concentrados. ¿Por qué? Porque parten de esta distribución inicial, ¿no? Que estaba así. Entonces, obviamente, esta distribución que vamos a ir viendo, vamos a darnos cuenta que también iba cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos el Templo Mayor, nos damos cuenta que está dividido en dos. Uno es para el mito Tlaloc y el otro es el mito para Huitzilopochtli, es decir, para el fuego, aire, y en este caso para el agua, viento. Y entonces, obviamente, cada uno de estos representa las estaciones de los años, es decir, las estaciones cálidas, las estaciones frías, las estaciones de siembras. Entonces, cuando nosotros subimos, esta parte, esta es la que da hacia el sur, y esta es la que da hacia el
hacia el norte. Esta parte de enfrente es la que da a poniente y esta es la que da a oriente. O sea, esto está lo que está aquí enfrente, la catedral, ¿no? Acá está la catedral, acá está CU, acá está la villa y acá atrás está Iztapalapa, ¿no? Así estaría la distribución de eso. Y entonces, ¿cómo fue evolucionando? Pues nosotros cuando vamos al Templo Mayor nos damos cuenta que se construían y luego no se tiraba, sino que se volvía a construir arriba. Y entonces, para llegar a esta parte, la última construcción que tenemos hasta acá, ¿no? Hay 11 construcciones abajo, es decir, cada una de las construcciones primero era chiquita, luego se construyó encima de esa otra, y luego se construyó otra, y luego se construyó otra hasta llegar a 11. Entonces, se fijan en esta parte de aquí, aquí arriba, aquí podemos ver la construcción antigua y luego aquí podemos ver la más reciente. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Templo Mayor, como muchas de las piedras se utilizaron para construir catedral, vemos la construcción número 2, es decir, la fase número 2 de 11 fases. Entonces, obviamente, vemos una construcción muy poco elaborada con respecto a lo que es la grandeza de lo que tenía. La última fase, o la fase 11, podemos pensar que medía un poco más grande de lo que es la catedral ahora de la Ciudad de México. Entonces, imagínense lo alto que era este asunto, ¿no? Y ya para terminar con esto, con esta primera sesión, de los aztecas, pues también, si se fijan, son culturas que tienen estructuras muy básicas, estructuras sociales que se van a reproducir también en Europa. Las vamos a ver estas igual, siempre el Tlatoani, o sea, el emperador, luego en este caso la nobleza que rodea, toda esta nobleza para cubrir las necesidades del Tlatoani, luego los mercaderes, ¿no? En este caso, los mercaderes del interior, luego los mercadores del exterior y finalmente los esclavos. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo las sociedades, la sociedad feudal, la romana, la griega, siempre tienen culturas muy similares. Y ya está pasando en los camotes aquí, ya se antoja un camote con leche y lechera, ¿no? Padre, ¿no? Muy bien, entonces, finalmente, pues esto se va a acabar con la llegada de los españoles en 1521 y en agosto, el 13 de agosto de 1523 finalmente es la caída, ¿no? O sea que ya estamos a unos días de celebrar, en este caso, la caída de esto. Y les voy a enseñar una foto que me regalaron acerca de cómo estaban las estrellas en esa época, ese día funesto cuando cae Tenochtitlan. Muy bien, bueno, pues y ya no nos da tiempo, en este caso ya nos pasamos un ratito, pero bueno, terminamos de ver los incas. Los incas tienen una cuestión muy curiosa. El inca es jefe, era el jefe. Es como, por ejemplo, acá era el Tlatoani, era el rey o el emperador, para, en este caso, las culturas, en este caso, de los Andes, era en este caso el inca. Y entonces, por ejemplo, el nombre de Inca se les quedó como nombre genérico, ¿no? Sí, decirle los incas. Es como si a los mexicas les dijeran los Tlatoani, ¿no? O a los romanos les dijeran los césares, ¿no? Un poco así la analogía. Muy bien, y los incas pues también fueron dominados, también fue una cultura de bastante avanzada. Hay algunas referencias de que se estuvieron comunicados o que tuvieron comunicación con los mexicas y con los mayas, pero nunca tuvieron una relación de corte comercial, es decir, siempre estuvieron muy alejados, también las distancias pues no hacían que el camino fuera fácil. Y obviamente pues todo el mundo cuando va a esta ciudad que es Cusco, o va a Machu Picchu, que es como las ciudades que todo el mundo quiere ir cuando va ahí. Pero también la parte del poder es muy similar a lo que tenían los mexicas. También fueron conquistadores, cada una de las culturas, tenemos estas, que tengo la de Teotihuacán, la de Nazca, en fin, todas ellas también peleaban entre sí, y eso fue de que Pizarro, fue el factor para que Pizarro pudiera conquistar los imperios incas de manera
muy sencilla. Fue muchísimo más fácil conquistarlos a ellos que a los mexicas. Muy bien. Bueno, pues son las 9:08, entonces, pues hoy en nuestra primera sesión de Historia del Mundo, concluiríamos con este recorrido. La próxima sesión, el próximo semana, vamos a ver griegos, romanos y Edad Media, ¿no? Ahí vamos a tratar de llegar para que luego en la otra sesión veamos Edad Moderna, que es súper interesante, y llegáramos hasta el siglo XX, y en la cuarta veríamos el siglo XX con todas sus guerras y todos sus conflictos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues, Sí. ¿algún comentario, alguna referencia, algo que podamos agregarle, algo que deseen que se haya quedado en el tintero? Ahora es el momento. No, pues muchas gracias, Arturo. De verdad te felicito porque tienes unas gráficas súper bonitas, súper bien organizadas y lo haces muy ágil y muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, tratar de que la Arturo, cosa... ¿puedo agregar 3 comentarios? Adelante. No me quiero extender, pero nada más 3 datitos así rápidos. De cómo está vinculado el arte con la vida del ser humano, ¿no? En la prehistoria hablabas que fue nómada. Yo algo que relaciono con los chavos es que al ser nómada el hombre, tú no entras a una cueva y ves, como no tenían limitado el espacio, no ves el cuadro ahí de la pintura rupestre, ¿no? Está pintado sobre una roca, sobre la cueva, no respetan espacios. Es como que algo que te hace saber que el pensamiento del humano está reflejado en el arte forzosamente. Totalmente. 2, hablabas de los fenicios, de todo lo que se extendieron, y fíjate que me hiciste recordar algo que me dijo alguna vez un maestro. El poder está primero en el lenguaje, y por lo que entiendo dijiste que la escritura, pues era como si iban monopolizando con la escritura. O sea, sí el comercio era un aliciente, pero la escritura, el lenguaje escrito fue lo que llevó a que se extendieran de esa manera, que yo creo que después lo veremos con Roma, con la religión también, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que también alguna vez me dijo una maestra de historia en el CSH, que no se me olvida, que dice que América hubiera sido otra si no hubiera abortado causa de los conquistadores, ¿no? O sea, son esos 3 datitos nada más que quería comentar contigo. Perfecto. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Y porque como vamos a estar regresando a estos temas, cuando veamos lo del arte, vamos a ver efectivamente cómo el arte es el que unifica, ¿no? Es el cemento, es el que unifica todo, y el lenguaje es la vía, es el caminito por donde se va a ir abriendo toda la situación, cómo se van a ir generando nuevas formas de conocimiento, de poder, de dominio, de la ciencia, del arte, en fin, ¿no? Muchas gracias, Laura. Muy bien. Bueno, pues los dejo descansar y nos vemos la próxima semana. Están invitados también a la sesión de mañana. La sesión de mañana es el taller, la primera sesión de taller de redacción y ortografía, que la maestra Laura es súper especialista ahí, es nuestra máxima representante en el CENDEVAL, entonces acerca de eso. Y bueno, pues ahí están invitados mañana también, por si quieren entrar a la primera sesión, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sí. Sara. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Bye, hasta luego.